Gloria a Dios eterno, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, tu voluntad buena para los hombres, tu reino vendrá, afirmará la libertad. Gloria a Dios eterno, gloria a Dios en las alturas, al único Dios, nuestro Señor y Salvador eterno, sea todo poder y el honor, la majestad. Gloria a Dios eterno, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, tu voluntad buena para los hombres, tu reino vendrá, afirmará la libertad, al único Dios, nuestro Señor y Salvador eterno, sea todo poder y el honor, la majestad. No teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Alábenle todas las huestes celestiales, alábenle los cielos y la tierra, canten y glorifiquen su nombre. Gloria a Dios en las alturas, 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 Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, recibe la gloria, recibe la honra. En la tierra paz, tu voluntad buena para los hombres, tu reino vendrá, afirmará la libertad, al único Dios, nuestro Señor y Salvador eterno, sea todo poder y el honor, la majestad. Gloria a Dios eterno, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios eterno, gloria a Dios en las alturas. Gloria, honra, gloria, honra. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable,
consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, para dar luz a los que habitan en tinieblas, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Damos gracias a Dios una vez más, amados hermanos, para este domingo 27 de diciembre del 2020. Ahora sí que a unos días ya para iniciar el 2021, si así el Señor nos los permite. Hoy tocaremos un tema muy importante, digo importante por la ocasión que se da cada año. Tengo 70 años de edad. Y desde que tengo memoria, siempre se ha celebrado la Navidad. Navidad que es natividad y que quiere decir regalo. Pero que muchas personas en sus comentarios decían, este año va a estar muy triste, no va a haber Navidad. Bueno, la Navidad siempre está en nosotros. Es probable que hoy en muchos hogares, en muchas familias, con respecto a la pandemia, nos haya dejado ausentes de un ser querido. Y quizás ya no está papá, mamá, o el abuelo, o la abuela, o alguien que siempre destacaba en la familia y que ahora está triste. Principalmente que en muchos lugares de la República Mexicana todavía están en color rojo, en algunos naranja, amarillo y verde. Claro, depende mucho de nuestra población, de nuestra sociedad, cómo está viviendo. Sin embargo, la Navidad no es el pollo rostizado, no es el lomo el relleno. La Navidad no es la cerveza, las bebidas alcohólicas. La Navidad no son los regalos que se reciben. La Navidad es que Cristo esté en tu corazón. Y de eso voy a hablar hoy, de la encarnación de Cristo en esta tierra. Desde que Él llegó ese regalo. La palabra gracia es regalo. Y es que nosotros somos salvos por gracia, por ese don inmerecible o inmerecido de parte de Dios. Es por esa razón de que quiero titular este mensaje, la humanidad de Cristo manifestado en la encarnación. Repito, la humanidad de Cristo manifestado en la encarnación. Y quiero leerles allá en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que a la letra dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuántos aspectos podemos ver en este texto? Definitivamente dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, de la misericordia, del amor, de lo grande que Dios ha sido con nosotros. Dios fue manifestado primeramente en carne. La palabra manifestado fue dentro de su deidad, cómo Él vino a este mundo a hacerse humano, igual que usted, igual que yo, para nacer en una mujer. Y luego dice justificado en el espíritu, porque Él es espíritu, se hizo espíritu.
Decíamos anteriormente que el cuerpo, el alma y el espíritu son las partes del hombre, lo que lo integra en sí en su naturaleza. La parte espiritual que Dios dio al espíritu para tener vida, el cuerpo que fue formado de la tierra para que el alma del ser pudiera tener hálito en este cuerpo. Entonces Jesús también es justificado en el espíritu y visto de los ángeles. Los ángeles presenciaron la venida del Señor. Dice que cuando Él nació, resulta que vino con una hueste celestial. Es decir, la palabra hueste es la guardia celestial, que está constituido por generales, capitanes de los ángeles celestiales. Entonces, también es predicado a los gentiles, es decir, a toda la humanidad, no importa de qué raza o qué lengua, no importa de qué rango social sean, pero termina el texto diciendo creído en el mundo, porque este evangelio es predicado en todo el mundo y ahí encontramos la encarnación, el nacimiento de Jesús, del cual vamos a hablar. Y por último, recibido arriba en gloria. Cuando Él muere y resucita, fue recibido en gloria, victorioso, hacia la patria celestial donde Él corresponde, en donde Él vino. Cristo es profetizado como gobernante. Esta cita que voy a tocar refiere precisamente a lo que los judíos hasta hoy en día siguen esperando: un gobernante, un libertador de su pueblo. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando aquí de la venida de un gobernante y habla nada más y nada menos que de Cristo Jesús. Quise dar esta cita solamente como una referencia de que el pueblo judío hasta hoy en día sigue esperando su Salvador, sigue esperando a aquel que lo va a liberar del yugo romano y de este mundo idólatra y pecador. Dice el versículo que leímos: pero tú, Belén, es decir, habla del gobernante que saldría de Belén de Judea. Se refiere precisamente a Jesús como Mesías. Y este nacimiento da lugar en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 2, y encontramos versículo 1 y luego del 3 al 6 de esta palabra, y de Juan capítulo 1 versículo 1, de Colosenses 1:17 y de Apocalipsis 1:8. Habla del Rey de Gloria, habla del Salvador, habla del Mesías, de quien vendría a nacer un día a este mundo. Entonces, el nacimiento del Señor Jesucristo es como un ser humano, fue como un ser humano. Ahí en Miqueas 5:3 y en San Juan capítulo 1, verso 14, encontramos estos pasajes relacionados a lo de Miqueas 5:3 y de Juan 1:14. Y solamente voy a leer de Juan, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, lo que dice Juan 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es lo que dice Miqueas 5:3, que ese verbo vendría a nacer de aquella que daría a luz. Y estaba hablando nada más y nada menos que de la Virgen María. Digo virgen porque era una virgen,
no había conocido hombre, sino que ella perdió su virginidad, desde después de que Jesús nació. Eso lo vamos a ver más adelante. María no es siempre Virgen María, no, ella dejó de ser virgen. La profecía que vamos a leer es que nacería Jesús en una virgen. Ese verbo que se encarnó, con lo que dice Juan capítulo 1, verso 1, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice el versículo 14. Gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo habla en su versículo 7 y versículo 8. Repito, Filipenses 2, versos 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ve el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verso 7 enfatiza claramente lo que aquí estoy explicando, sino que se despojó a sí mismo, es decir, dejó su trono, dejó su gloria. Por eso aquella estrofa de ese cántico navideño dice: tú dejaste tu gloria y veniste a nacer en un pesebre o aquí en Belén. Aunque muchos, cuando hablan de pesebre, discuten que Jesús no nació en un pesebre. Esa es otra cosa que no nos interesa. Lo que interesa es que Jesús nació. No nació el 25 de diciembre, es cierto. Él nació aproximadamente en los últimos meses de septiembre o a principios del mes que sigue, ¿no? De octubre. Sin embargo, no estamos en discusión. Lo que sí sabemos que Cristo nació, y es lo que dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué es semejante? Porque Dios, ciertamente su definición es 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué? Porque Él fue engendrado de parte de Dios a través del Espíritu Santo, pero Él se hizo hombre porque sufrió todas nuestras debilidades, Él sufrió todas nuestras pasiones, y por eso es así como se define. Sin embargo, la profecía sigue narrando que su nacimiento era virginal, tenía que ser virginal. Voy a trasladarme rapidito en Isaías capítulo 7, versículo 14. La palabra del Señor dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel es Dios con nosotros. Por eso Dios se despojó y se hizo hombre. El mismo Dios dejó su trono. Tú dejaste tu trono, hay corona por mí, al venir a nacer en Belén. Bueno, son cantos navideños que se han entonado, sobre todo el hombre que todavía sigue practicando el nacimiento de Jesús en un muñequito de barro, cosa que no hace el pueblo cristiano. Entonces es aquí donde estamos viendo la profecía de que nacería el Señor, y sería su nacimiento a través de una virgen. Dice que concebería y daría luz a ese hijo llamado, y llamaría su nombre Manuel. Es virgen porque la palabra virgen en hebreo quiere decir alma, con H al último. Esto puede significar virgen o doncella, es decir, antes de casarse. Vamos a ver más adelante cómo María concibe antes de casarse. Ella ya estaba desposada con José, pero esta profecía tiene cumplimiento precisamente ahí en Mateo capítulo 1, el versículo 23. Mateo capítulo 1, verso 23, que a la letra dice:
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. En este capítulo es muy importante, en el libro de Mateo, quisiera adentrarme un poquito más, pero María concibió antes de contraer matrimonio formal, ya como esposos definitivamente, antes de irse a la luna de miel. Allá en Mateo capítulo 2, versículo 18, dice que el nacimiento de Jesucristo fue de la siguiente manera: estando desposada María, su madre, con José. Voy a repetir, dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Eso dice la Biblia, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y el versículo 25 dice, pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Si usted se da cuenta, no es esto contradictorio, porque José y María ya se conocían. Pero cuando dice el versículo 25, pero no la conoció, lo voy a traducir, no tuvo relación sexual hasta que Jesús nació. Eso es lo que está diciendo este versículo. Porque Jesús tuvo más hermanos, por lo menos tuvo 5 hermanos y 6 con él. Y es más, pudo tener más porque tuvo hijos e hijas, María y José. Bien, la historia está aquí narrada en la palabra del Señor y es lo que yo quiero enfatizar a ustedes. Jesús viene de un linaje real. La promesa que Dios le dio a David, que su reino sería eterno. Y déjenme decirle que David murió como mueren todos los hombres. Su reino tuvo un fin y lo sucedió su hijo Salomón. Y así la historia sigue narrando, pero de esa línea mesiánica viene Jesús. Y es aquí donde nosotros podemos ver que el apóstol Pablo da una cita en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Es lo que dice de la palabra del Señor. Jesús es del linaje de David. Pablo lo cita en este versículo. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Porque Él se encarnó. Él se hizo hombre. Allá en el Filipenses, en el capítulo 2, verso 7, que ya leímos, Pablo lo está corroborando. Y también lo dice en Primera de Timoteo, el capítulo 3, verso 16. También ya lo leímos. Y eso que acabamos de explicar es para que usted entienda y comprenda que Jesús se encarnó, se hizo hombre. Él sufrió todas nuestras debilidades, todas las tentaciones que el hombre sufre. Él las sufrió, Él las padeció. Jesucristo ha venido en carne y por eso nosotros, cuando tenemos que discernir los espíritus, sobre todo aquellos que se endemonian, tenemos que preguntarles que Jesucristo se hizo carne. Y si esto lo corrobora, el mismo Espíritu da testimonio. El enemigo ha tratado siempre de engañar a la humanidad, en el caso de los escépticos, los filósofos escépticos, que tratan de transgiversar la historia o el nacimiento de Jesús. Hay libros
donde ellos suponen que María Magdalena tuvo un hijo de Jesús. Tratan de decirles que Jesús fue otro hombre común y corriente. Han habido investigaciones que el ADN de Jesús nada más tenía uno, es decir, de su madre, y no se descubrió de su padre porque es una sangre incontaminada, una sangre pura, limpia, real, celestial, espiritual, que fue engendrado nada más y nada menos que por el Espíritu Santo. Por eso Jesús no conoció pecado ni se hizo pecado. Y es otro tema que podíamos hablar hoy, pero Jesucristo, dice Hebreos, nunca pecó. Él no hizo pecado, un sacerdote sin pecado y sin mancha, dice Hebreos. Por eso nosotros podemos encontrar perdón y redención de pecados solamente por la sangre de Cristo. Cuando se hacía la expiación del macho cabrío, tenía que ser un animalito de 1 año, una ovejita de 1 año, sin mancha, sin defectos. Porque Jesús era sin mancha y sin defectos. Así que dentro de estos términos, dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así que el liberalismo teológico ha tratado siempre de contradecir esto, pero en esta cita estamos corroborando lo que les acabo de explicar. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si no, no. Hoy en día han tratado de poner a otros nombres en el lugar de Cristo. Ahora andan practicando el nacimiento de Cristo por medio de un muñequito de barro. Andan crucificando a Cristo por un crucifijo de barro, de hierro, de plata, de oro, de bronce. Nada que ver con eso. Por eso la iglesia cristiana no tiene que estar celebrando la Navidad como el mundo lo celebra, porque nuestra Navidad está aquí cuando creímos en Cristo. Él nació en nuestro corazón y nosotros nacimos en Cristo y recibimos la Navidad, que es natividad, que es el regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y esa palabra regalo es un don. Esa palabra gracia es un don, es un regalo. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado con el liberalismo teológico y con las sectas religiosas que se han revelado como anticristo, negando el nacimiento virginal de Cristo, negando su muerte redentora, negando su resurrección, niegan la plena deidad de Cristo, lo niegan. Estos aspectos que acabo de mencionar, mucho cuidado con aquellos que están empañando la palabra, la realidad, la verdad, con tradiciones mundanas, idólatras, paganas, que nada tienen que ver con el nacimiento de Jesucristo. Así que cuidado con el liberalismo. Aquellos teológicos que andan metiendo paganismo en la iglesia, mundanalismo en la iglesia. Cuidado con las religiones que andan revelando cosas que nada tienen que ver con la palabra del Señor. Andan dejando que los anticristos se muevan en diversas religiones, sectas, que nosotros estamos en contra de eso. Han negado la resurrección de Jesucristo. En su lugar han manejado la palabra reencarnación, cosa que no es eso. Niegan pues la plenitud del Señor Jesucristo. Vean lo que dice en 2 de Juan, el versículo 7. Dice la palabra del Señor: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hacen es el engañador, es el anticristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Quiero concluir con la lectura del libro de Isaías,
en el capítulo 8 del libro de Isaías, hay un versículo, el versículo 15, dice, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Tropieza con la palabra, con la piedra angular, la piedra que los edificadores rechazaron. Tropiezan con la palabra, lo cambian a su filosofía. Y el capítulo 9 dice la palabra en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él ha traído salvación, Él ha traído sanidad a la humanidad, Él ha traído perdón de pecados. Hermanos queridos, pueblo del Señor, dejen que la palabra del Señor llegue a su corazón. Deje que esa palabra de Cristo penetre en su mente y la pueda atesorar en su corazón. Deje que la sangre redentora de Cristo que derramó en la cruz del Calvario traiga remisión de pecados, perdón de pecados. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar. Dice 1 Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay pecado que no pueda ser perdonado. Lo único que tienes que hacer es confesar tus pecados, venir a las plantas de Jesús, pedirle perdón a Dios, recibirle como el único y suficiente Salvador, y deja que Cristo nazca en tu corazón. Celebra la Navidad con Cristo. Convive con tu familia hoy que estamos en periodo vacacional, entre comillas, porque muchos sí les dieron algunos días de vacaciones, pero no pueden salir por la pandemia, por el riesgo, por el peligro. Aquellos que no tienen temor de Dios, aquellos que siguen propagando este contagio, andan por todos lados. Hoy es tiempo de acercarnos a Dios cada día. Hoy es tiempo de venir a las plantas de Jesucristo. San Juan capítulo 3, versículo 16, es uno de los versos centrales de la palabra. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si tú crees de todo corazón, abre tu corazón. No importa si Cristo nació en un pesebre o no. No importa si Él nació en una cabaña o no. No importa dónde haya nacido. Lo importante es que Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese perdido eres tú. Ese perdido era yo. Ese perdido eras tú, hermano, que me escuchas. Y amigo, ese perdido que todavía no ha encontrado la luz admirable. Que la luz es Cristo. El camino es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. María conoció a José como su esposo y tuvo más hijos. Pero antes de eso fue engendrado Jesús en su vientre de ella a través del Espíritu Santo. Y hasta que Él nació, entonces pudo realizar su matrimonio real como tal. Y no voy a hablar más la historia del nacimiento de Cristo, porque Jesús quiere nacer en tu corazón hoy. Dale lugar, abre tu corazón, ríndete a Cristo, pídele perdón, confiésale tus pecados y serás salvo, tú y tu casa, como el Señor le prometió al carcelero. Así que quiero orar por ti, inclina tu rostro, voy a dar gracias a Dios y por todas las familias que están extrañando del ser querido que partió con el Señor, están mejor con Él. Y usted, con los que conviven en su casa, celebre esta Navidad, este regalo, esta salvación con los que lo rodean, en el nombre de Jesucristo. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos en esta hora por esta palabra que me has permitido traer a tus hijos, Señor, y permite que ellos puedan celebrar su Navidad, su regalo, la gracia que tú nos diste, la salvación a través de Jesucristo, tu Hijo, Padre,
que nos ha traído salvación y vida eterna, con aquellos que estamos gozosos, victoriosos, levantando la bandera del Evangelio, del Santo Evangelio, para compartirlo con los demás, Señor, y que tu palabra haga eco. Gracias, Espíritu Santo, por convencer a cada uno de pecado y de justicia. Dios, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Feliz año 2021. Dios les bendiga. Alegraos. Os traigo una buena nueva, una gran alegría. Hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador, Cristo nuestro Señor. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. Valor. No temáis, no tengáis miedo, porque el Señor vuestro Dios irá con vosotros. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel.